Si eres un fan acérrimo de la fantasía, es probable que estés acostumbrado a ver en las historias la clásica lucha del bien contra el mal, la luz contra la oscuridad. Pero el día de hoy exploraremos un mundo en el que definir estos conceptos se vuelve algo mucho más difícil. Hoy voy a presentarte un universo único, que se distancia de la fantasía clásica construida por Tolkien y se convierte en una versión mucho más oscura, en el que los deseos de los hombres son irrelevantes, y más bien el destino y los dioses son quienes llevan la batuta. Ese no es otro que el mundo de Elric de Melniboné. Hoy conoceremos el lore detrás de los reinos jóvenes y el por qué este es el mejor mundo de fantasía de la ficción. La mayoría de la gente está acostumbrada a encontrarse en las historias de fantasía con la típica temática de la lucha entre dos bandos muy claros, los buenos y los malos. Esto es así no solamente en las historias de Tolkien, Dragonlance o incluso en Nacidos de la Bruma, sino que es un concepto que se extiende a franquicias de otros géneros como los héroes de DC y Marvel, Star Wars, entre otras. Pero en el mundo de Elric las cosas son un poco distintas, pues las fuerzas que protagonizan los conflictos de sus historias y que controlan el mundo no se definen como buenas o malas. A estas fuerzas se las refiere más bien como el orden y el caos. A quienes juegan D&D se les harán muy familiares estos conceptos, y aunque D&D tomó parte de estos para su sistema, siento que no le dan la relevancia que necesitan. En el mundo de Elric, el destino y el equilibrio cósmico son los elementos que definen el rumbo de las historias, y este equilibrio universal, como he mencionado, está conformado por dos fuerzas antagónicas cuya existencia trae balance al mundo. Pero, ¿qué son estas fuerzas exactamente? El orden, como tal, representa la lógica, las reglas, las leyes, la inmutabilidad y por sobre todo, el control. Por su parte, el caos es todo lo contrario. Representa las emociones, el individualismo, la creatividad, el cambio y la libertad. La razón por la que ninguna de estas fuerzas es necesariamente buena o mala es porque los conceptos que las definen se ven afectados por el carácter de quienes representan dichas fuerzas. El control y las leyes son necesarias para el funcionamiento de una sociedad. Sin justicia, sin reglas, la sociedad se destruiría a sí misma en poco tiempo, y podríamos definir por ello a estos atributos del orden como buenos. Sin embargo, cuando las leyes dejan de obedecer a la justicia y empiezan a obedecer a la autoridad, y los gobiernos comienzan a querer tener poder sobre el actuar y pensar de sus ciudadanos, es cuando el orden se torna malvado. En el caso del caos pasa algo similar. La libertad trae bien, ya que si todos podemos convivir actuando y pensando de la manera en que queramos, sin intervenir en los deseos y pensamientos del otro, tenemos una sociedad pacífica y que convive con el intercambio de ideas y bienes. Pero cuando esa libertad también permite los crímenes, las mentiras y poder disponer de la vida de otras personas, es cuando el caos se torna malvado. Pero en el mundo de Elric, el caos y el orden son algo más que una simple definición de la moral. Hay entidades cósmicas que encarnan estos conceptos y quienes desean moldear el mundo según su naturaleza. Pero vayamos por partes. Primero que nada, ¿cómo afecta este eterno conflicto al mundo que vamos a desentrañar hoy? En las historias de Elric no hay un origen claro de cómo se formó el mundo anterior a los reinos jóvenes, porque sí, hubo un mundo anterior al mundo de Elric tal y como se lo conoce. Sin embargo, tenemos información bastante relevante sobre estas épocas anteriores a los tiempos del emperador Albino. Mucho antes de que Melniboné gobernase el mundo entero durante 10.000 años con crueldad y sadismo, los melniboneses en realidad eran una raza pacífica y sirvientes del equilibrio. Se deja en claro que estos provinieron en realidad de otro universo y que se hibridaron con una raza autóctona de este nuevo mundo al cual llegaron. Estos son simplemente insinuaciones que hacen las historias, pero parece ser que aquella raza venida de otro mundo no era otra que la raza de los Badaj de las historias de Corum, pero de ellos hablaremos en otros videos. El caso es que durante esta época de paz en el mundo parece ser que surgieron los primeros dioses del caos, quienes amenazaban con conquistarlo todo. Estos serían a los que años posteriores se los conocería como los dioses muertos, y de los cuales solo conocemos a Darniscan. Aparentemente tanto humanos como melniboneses lucharon contra estos antiguos dioses, pero estos se presentaron como seres tan poderosos que los ejércitos de ambas razas eran inútiles contra ellos. Es por eso que los antepasados de Elric decidieron recurrir a la brujería para poder hacer frente a la amenaza y enfrentar caos contra caos. Es así que forjaron con acero infernal las espadas gemelas Stormbringer y Mournblade, espadas devoradoras de almas con el poder suficiente para derrotar a los dioses del caos, y tras su caída la paz volvería al mundo, aunque no por mucho. Es tras esta guerra contra los dioses muertos que entre las élites melnibonesas surge una disputa sobre cuál sería el rumbo que debería tomar su nación. Algunos preferían mantener su afinidad con el equilibrio y otros en cambio veían más provechosa la afinidad al caos. Debido a estas diferencias, las tensiones escalaron hasta desencadenar una guerra civil entre ambos bandos,
guerra que acabaría ganando el bando melniboné partidario del caos. Es aquí donde las alianzas con dioses de dichas fuerzas como Ariok nacería y el momento exacto en el que Melniboné empezaría a expandirse por el mundo hasta conquistarlo por completo, en un imperio que se mantendría fuerte durante más de 10.000 años. Para quienes juegan D&D, nada más este inicio ya es bastante bueno para empezar una campaña de rol. Podría hacerse una partida ambientada justamente en los albores del mundo, entre las guerras de los humanos y los melniboneses contra los dioses muertos, o quizá una campaña de intrigas políticas en la época de la Guerra Civil. Pero no hay que adelantarse, aún hay mucha tela que cortar. Unos pocos siglos antes del nacimiento de Elric, existió el antepasado del mismo, Aubec de Malador. Antepasado no porque ambos estuviesen emparentados, sino porque tanto Elric como Aubec son encarnaciones del campeón eterno, un guerrero elegido por el balance universal para traer el equilibrio al mundo de una u otra forma. En este concepto me extenderé un poco más en otro video, ya que es bastante largo y nos desviaríamos bastante del tema. A diferencia de Elric, Aubec era un sirviente de las fuerzas del orden, y era el campeón de la reina Eloarde de Lormir, misma que le había encomendado al guerrero conquistar nuevas tierras para su nación, y eso había hecho. Lormir se había alzado como un imperio bastante grande, el cual se dice dominó toda la región sur del mundo. Es en una de estas empresas de conquista encomendadas por su reina que Aubec llega al castillo de Canelun, hogar de la hechicera Michela, también sirviente del orden. Se le había encomendado al conde conquistar Canelun, sin embargo, este cambiaría su objetivo al ser manipulado por la hechicera, ya que ésta le ofrecería muchas más tierras para su nación. Resulta que el lugar donde se encontraba el castillo era literalmente el borde del mundo, o sea, literalmente el fin del mundo, donde solamente se arremolinaban las energías informes del caos. Ella le propuso a él que podría darle forma a esta energía y crear nuevos reinos que conquistar para su nación. Él aceptaría, y es así como nacerían los reinos jóvenes, quienes propiciarían la decadencia futura del imperio melnibonés. Este es el origen tal cual del mundo en el que se desarrollan las historias de Elric. Un mundo en el que hace poco más de 400 años, el caos tomó la forma de reinos nuevos gracias a las ideas del anterior campeón eterno, Aubec. Y ahora nos toca conocer un poco más acerca de las naciones que se extienden a lo largo de este nuevo mundo. Pero antes quería también dar a conocer las razas que lo habitan. Así como en la fantasía clásica podemos encontrar elfos, enanos, orcos y demás, en el mundo de los reinos jóvenes tenemos cierta variedad de ellas. Como es obvio, en este mundo hay humanos, son una de las razas más extendidas y antiguas del mismo. No hay mucho que explicar, pero sí he de aclarar que muchas de las razas de los reinos jóvenes son más bien etnias distintas de los seres humanos, etnias pertenecientes a las distintas naciones que gobiernan el mundo. Pero bueno, sigamos. Los melniboneses en la actualidad del mundo de Elric solo gobiernan la isla del dragón, el único territorio que pertenece al imperio. Su apariencia, aunque semejante a los elfos oscuros por su piel morena, ojos rojos y orejas puntiagudas, está influenciada por la energía del caos, la cual en casi todas las historias de Murkoch altera la apariencia de los seres deformándolos en versiones retorcidas de sí mismo. Por esto, en mi video de Elric los mencioné más que nada como hombres demonio y no como una raza élfica, porque realmente no lo son. En cuanto a sus actitudes y costumbres, estos son seres arrogantes, crueles, amantes del conflicto, con poca o nula empatía y remordimiento y afines a la brujería. En cuanto a su estatus en el mundo, si hablamos de los acontecimientos previos a la cuarta novela, es un pueblo decadente y con muy poca influencia en el mundo. Y si hablamos de los acontecimientos posteriores a esta, tras la destrucción de Melniboné, muchas de sus gentes acabaron convertidas en esclavos, nómadas o mercenarios. Un grupo de mercenarios muy conocido en este mundo es el liderado por el antiguo señor de los dragones Divinbar, y quien es primo de Elric. Siguiendo con las razas tenemos a los Eshmir. Son hombres de una estatura más baja que el promedio humano, con cabellos pelirrojos y bastante ágiles y delgados. Si bien se podría decir que estos son una especie de medianos por sus características físicas, no son tan pequeños como ellos. Además de que sus actitudes entre aventureras y codiciosas se asemejan más a los enanos. A diferencia de otras razas como los melniboneses, los Eshmir no sirven al caos o el orden. Ellos tienen su propio culto dedicado a las estrellas, quienes son sus deidades, cosa que menciona el propio Munglom en La Maldición de la Espada Negra. La siguiente es la raza de los Mirn, que son básicamente humanos con alas de ave, similares a los Aasimar de D&D. Pero tendrían un giro bastante interesante, ya que se supone que la raza de los Mirn fue creada por el caos, ya que sus antepasados, los Onai, literalmente simios con alas, son creación de los dioses del caos que evolucionaron con el tiempo. Para finalizar, y aunque no son muy relevantes, están los hombres lagarto de Ralin Krena. Lo poco que se sabe es que eran adoradores del dios del caos Ariok y que vivían en una zona bastante alejada del mundo conocido de los reinos jóvenes. Eso además de ser sumamente agresivos e irracionales. Ahora sí, hablemos de las naciones que gobiernan el mundo. De Melniboné ya hemos hablado bastante, así que vamos a otras puntas del mapa.
En el sur se encuentra la isla de Ashanelun, que es uno de los palacios de la hechicera Michela, una hechicera cambiaformas que ha vivido por muchos siglos. Justo al lado hay un par de naciones de bárbaros llamadas Oin y Yu, quienes se disputan el control de una ciudad llamada Doskam y quienes acostumbran a planear asaltos en contra de Melniboné para tratar de saquearla. Junto a estas está Lormir, que como dijimos antes era uno de los antiguos imperios que existían antes de la creación de los reinos jóvenes. Hoy por hoy, al igual que Melniboné, existiendo en constante decadencia. Este es el lugar de procedencia del héroe legendario Aubek, quien al parecer terminó siendo asesinado por los melniboneses. Esto es una teoría nada más, pero explicaría muy bien por qué su espada terminó en manos de la familia real de Elric. Junto a Lormir se encuentra otro de los castillos de la hechicera Michela, Canelun, lugar en el que ésta se encontró con el legendario Aubek de Maladon. Más allá, en las tierras del reino de Picarait, se hallan las Colinas Muertas, una cordillera de montañas deshabitadas casi en su totalidad y la cual se encuentra en los bordes del mundo. Es aquí donde el barco oscuro en el que se reunieron Elric y los demás campeones eternos, Dorian, Corum y Erekos, apareció por primera vez, por lo que se podría decir que es un punto en el que se permite viajar entre planos o universos. Un poco más arriba nos encontramos las Islas de las Naciones Púrpuras. Es una nación de comerciantes marítimos con estructuras y edificios de ensueño caracterizados por su color púrpura. Podría decirse que están basados mínimamente en los fenicios debido a estas características. Un poco más al norte nos encontramos con la nación costera de Vilmir. No se dice mucho acerca de ellos en las historias de Elric, más allá de poseer un clima cálido y una fuerte influencia en el comercio marítimo, además de ser aliados del reino de Ilmiora. Pero dentro de sus fronteras se encuentra una ciudad sumamente influyente en las historias de Elric, y esa es Natsokor, o la ciudad de los mendigos. Antiguamente era una ciudad próspera y grande que en la actualidad se encuentra en ruinas. Esto porque en algún momento una terrible plaga azotó la ciudad y sus habitantes se vieron forzados a pedir la ayuda de los dioses del caos para acabar con la misma, pidiéndoles que si era posible, empleasen las llamas para limpiar la ciudad. Los dioses les jugaron una mala pasada y enviaron a Chekalak, el dios ardiente del caos, quien arrasó la ciudad hasta sus cimientos con sus llamas, y del cual luego tuvieron que pedir ayuda al dios del orden Don Blas, con el cual lograron aprisionar al dios del caos en las mazmorras de la ciudad. Tiempo después, esta se convirtió en un refugio de toda clase de malvivientes, mendigos, ladrones, estafadores y cualquier persona de los bajos mundos. Es gobernada por Urish de los 7 dedos, antiguamente un gobernante bueno y apuesto, convertido en un andrajoso y horrendo hombre tanto en apariencia como en espíritu. Natsokor también es el lugar en el que se reúnen los ladrones de sueños. Como su nombre indica, son magos que se dedican a robar los sueños de las personas. ¿Para qué? Para comerciar con ellos. Pueden viajar entre planos dimensionales, no solo al mundo de los sueños, sino también entre diferentes realidades. Se cree que una de las mayores representantes de estos hechiceros, es la antepasada de Ona Bombek, de la saga de los Bombek, también de Michael Moorcock. Arriba de Vilmir está Ilmiora, la nación de la que proviene la esposa de Elric, Sarosinia. Antes de casarse con él, el enclave de Orc, hallado dentro de sus fronteras, estuvo a punto de matarla a ella y a su familia, quienes simplemente volvían de un viaje para visitar a otros familiares en Vilmir. Orc es una nación de nigromantes malignos y hombres con múltiples mutaciones corporales, gobernados por el rey Gutheran. No se sabe mucho más de ellos, más allá de estar rodeados por el bosque de Tross, lugar en donde se encuentran las hierbas del mismo nombre, que pueden ser usadas para crear pócimas de invulnerabilidad. El lugar exacto de Ilmiora donde reside Sarosinia y posteriormente Elric antes de los acontecimientos de Stormbringer es Karlach. Aún más al norte se halla el desierto de los suspiros, lugar en el que se encuentra la República de Quarz-Hazat. Quizá una de las ubicaciones que más interesantes se me hicieron cuando leí la saga. Lástima que esta termina destruida, pero bueno. Quarz-Hazat es una república solo en el nombre. Hay un consejo de 6 dirigentes de la ciudad y estos son los responsables de gobernarla. Estos 6 dirigentes pueden pertenecer a cualquiera de las facciones políticas que se encuentran en la ciudad, y el séptimo de ellos, el sexócrata, y no es un gobernante del sexo, funge como una especie de senado o árbitro que favorece las decisiones de un grupo de los 6 u otro. La cosa es que la mayoría de líderes políticos de Quarz-Hazat simplemente se dedican a sobornar al sexócrata con favores o dinero para que favorezca a su facción. Algunas de las facciones que aparecen son la secta amarilla, cuyos miembros visten túnicas amarillas, yo me los imagino con un aspecto algo árabe. La secta de la Dedalera, que tienen túnica verde y con patrones de flores en sus mangas. Está la hermandad de la mariposa nocturna, que es un clan de asesinos que visten túnicas negras. Y finalmente la secta del Gorrión, quienes son los responsables de inducir el sueño a Baradia, la niña que posee la perla que buscan Elric y Un en la historia La Fortaleza de la Perla. Antes de pasar a otro territorio, he de mencionar que Quarz-Hazat fue alguna vez también un reino grande y próspero, que era rival de Melniboné desde hace más de 2000 años. Sin movernos del desierto de los suspiros, aquí encontramos Quan,
el lugar del que salen las hierbas que Elric usa para las drogas que le dan su vitalidad. Al este también está el castillo del gigante Mordaga, un antiguo dios del caos convertido en mortal que resguarda el escudo de la entropía, un artefacto mágico con el poder de repeler a las fuerzas del mismo caos. Este gigante Mordaga resguarda el escudo hasta el día en el que el mortal portador de Stormbringer llegue hasta él para acabar con su vida. Moviéndonos al oeste de este desierto se encuentra la legendaria ciudad de Thanelorn. Esta es una metrópoli próspera y pacífica que está protegida por los señores grises, los dioses del equilibrio. Thanelorn existe en todos los universos del multiverso de Michael Moorcock, a veces con el mismo nombre, a veces con otros distintos. Es una ciudad oculta y misteriosa que representa la gloria de la humanidad. En algún lugar del desierto de los sollozos debería estar también Elber, el hogar de los Edgemere. Estos, más allá de su carácter codicioso y aventurero, tienen algunas creencias interesantes. Ellos no veneran a los dioses del caos, el orden o el equilibrio, sino que veneran a las estrellas, como ya había dicho anteriormente. Yéndonos de plano hacia el continente occidental, nos encontramos con la isla de Pan Tang. Pan Tang es un reino humano gobernado por poderosos brujos afines a los dioses del caos. Estas gentes ansían la conquista del mundo entero y parecen tener un gobierno principalmente dirigido por alguna especie de clero oscuro, ya que el líder de esta nación es un teócrata de nombre Jagrin Lern. Justo a su lado se encuentra la nación de Darior, quienes han tenido desde hace tiempo tensión con los pueblos del continente occidental, Yarkor, Shazar, Tarkesh y Mir. Y debido a ello, estos se alían con Pan Tang para tomar control de dichas regiones, aunque ya esto sucede al final de las historias de Elric, directamente durante los acontecimientos de Stormbringer. Las únicas importantes de estas naciones mencionadas son Yarkor y Mir. Yarkor es similar a Darior en temas de ser una monarquía afín a los dioses del caos, aunque Yarkor es mucho menos belicosa. En esta nación gobierna la reina Yishana, una de las amantes de Elric, y quien es para mí de las mejores de ellas. Puede que en algún momento haga un video hablando de todas las mujeres de la saga de Elric. Más al oeste se encuentra el valle de Shanzhou, donde también está la nación de los Mirn, los hombres alados. El país de Mirn está constituido únicamente por altas montañas y mesetas, son aliados de Yarkor y enemigos de Pan Tang. Al sur del continente occidental están las últimas paradas de la geografía del mundo de Elric. Una de ellas es el Pantano de Niebla y la Tierra del Silencio, en donde se encuentra el templo que resguarda el libro de los dioses muertos, el cual se dice contiene información de suma relevancia y cuyo conocimiento oculto en sus páginas puede proporcionar a quien lo adquiera el poder de inclinar la balanza cósmica a favor del orden o el caos. Este libro es custodiado por el dios del caos Orunlu en una caverna subterránea, pero el libro es tan antiguo que tocarlo tan siquiera un poco lo puede hacer polvo. Finalmente está Ralin Krena, que es el lugar donde habitan los hombres lagarto, justo a un lado del mar hirviente. Estos hombres son criaturas del caos irracionales y agresivas que rinden culto al dios del caos, Ariok. Con esto acabo de detallar casi por completo los lugares, personajes y lore más importantes de los reinos jóvenes. Sin embargo, nos falta aún una de las piezas más fundamentales del universo de Elric y la que le da mayor vida a este, y no es otra cosa que la magia y los dioses que gobiernan este mundo. La magia en el mundo de Elric no es perteneciente del todo a los seres humanos. Si bien existen hechizos de ilusión y encantamientos similares, utilizados por el propio Elric, Jairkun y Celefkarna, la magia en gran parte es otorgada a los hombres por medio de los dioses, es decir que estos invocan sus poderes para poder hacer magia. Prácticamente en el mundo de Elric los magos, clérigos y hechiceros son todos brujos, ya que piden sus poderes de entidades superiores, y esto es un concepto interesante para aplicar en una mesa de rol, en donde incluso un mago ha de pedir el favor de los dioses para poder usar su magia, y que además puede darle verdadera importancia al hecho de pertenecer a un alineamiento u otro, ya que los dioses normalmente son caprichosos y solo suelen dar favores a sus sirvientes más fieles. Esto puede hacer que pertenecer al caos o el orden no sea una mera etiqueta colocada en la hoja de personaje de los jugadores, sino que defina su estilo de juego al tener que realizar favores para los dioses para poder recibir su bendición. Los dioses en el multiverso de Michael Moorcock operan más allá de los propios universos en sí. Existen casi en todas las realidades. Hay realidades en donde son muy poderosos, otras en donde sus poderes son mínimos y otras en las que ni siquiera tienen influencia. Por esta razón, muchos dioses que aparecen en las historias de Elric también aparecen en las historias de otros campeones eternos como Corum. Esto debido a que en realidad son las mismas entidades, solo que sus poderes y apariencia varían dependiendo del mundo en el que se encuentren, siendo que Ariok es el más poderoso de los dioses del caos en el mundo de Elric, y en el de Corum más bien es el más débil. Aunque son fuerzas antagónicas, el caos y el orden en realidad son dos caras de la misma moneda. Ambos desean moldear el mundo según su naturaleza. Un mundo en el que el caos triunfe sería un mundo en donde cualquier cosa es posible. Las leyes de la física no tienen sentido, hay infinidad de colores,
y energía pululando por todos lados, y los seres vivos no son más que abominaciones horrendas, productos de la creatividad sin control de los dioses del caos. En cambio, un mundo en el que triunfe el orden es todo lo contrario, un mundo gris donde el tiempo no transcurre, donde toda forma es estática e inmutable, y donde ni siquiera habitan seres vivos, porque el único mundo en el que puede haber orden absoluto es el mundo en el que nada ni nadie puede alterarlo. Esto hace que tanto la victoria de un bando como de otro no sea mejor, ambos extremos son iguales y hacen que la Tierra se convierta en un mundo inhabitable para los hombres. Es por esto que existe el campeón eterno, para traer equilibrio y evitar que cualquiera de las dos fuerzas tenga el control absoluto en la balanza. Los dioses de este universo son los siguientes. Del lado del equilibrio se encuentran los señores grises, dioses neutrales que no pertenecen al caos o el orden, sino al equilibrio cósmico, y quienes no ayudan a nadie salvo a sí mismos y sus intereses. La única ciudad a la cual parecen interesados en proteger es la misma Tanelorn. Dentro de estos dioses neutrales podríamos incluir a Sepiris, el dios del equilibrio que ayuda a Elric en su lucha contra Darniscan en Stormbringer, y quien rescató del limbo la espada gemela Mourblade que había perdido Jairkund tras su muerte. Aquí también podría incluir a dos deidades que aparecen en las historias de Corum. No son del mundo de Elric, pero en teoría las deidades se comparten en todos los universos. Estos dioses neutrales son Quoll y Rin. Estos muestran actitudes bastante desdeñosas para con la humanidad y son poco colaboradores, solo interesados en sus propios asuntos. Quoll y Rin parecen tener poderes que les permiten invocar a los muertos o seres de otras dimensiones, y estos demuestran ser más fuertes que los señores del caos y el orden del universo de Corum. Yendo con los señores del orden, solo recuerdo o conozco a dos de ellos. El primero es Don Blas, el dios del orden que se encargó de aprisionar al dios ardiente de Naxokor, y quien ayudó a Elric durante la batalla del orden contra el caos en Stormbringer, conocido también como el Justiciero. El segundo es el dios Arkin. Este únicamente aparece en la primera trilogía de Corum. Se muestra como un dios bastante benevolente que ayuda al ya nombrado Corum durante toda su historia. Finalmente, y la parte con mayor información, los dioses del caos. Los principales gobernantes del caos son Ariok, Shionbar y Mavelode, los conocidos en el universo de Corum como señores de las espadas. Ariok particularmente es un dios caprichoso y vengativo, quien a lo largo de las historias de Elric se ve como castiga a quienes se oponen a su voluntad de maneras terribles. Tal es el caso de Rakir, a quien envió al infierno nada más por desertar del caos y servir a la ley. También con la criatura condenada a vivir, a quien la maldijo con el don de la vida eterna por más de 10.000 años, nada más por observar algo que no debía. Y a Elric, a quien da la espalda múltiples veces en favor de sirvientes más fieles que él. No hay mucha información sobre Shionbar más allá de ser una regente del caos sumamente poderosa, normalmente representada como una mujer joven y atractiva que porta como arma una espada 3 veces más grande que Stormbringer. Mavelode es el más enigmático de los 3 señores de las espadas. En la saga de Elric no tiene muchas menciones ni apariciones. Fue patrón de uno de los antepasados de Elric llamado Sasif, a quien convirtió en su campeón y participó en la batalla final entre el caos y el orden en la saga de Corum. Mavelode es el villano principal de la historia El Rey de las Espadas, pero incluso así, este mismo nunca llega a enfrentarse a Corum en la historia. Se muestra que tiene varias deidades menores del caos a su servicio, y que puede conferir a los hechiceros que lo invocan con el poder de crear desconfianza y rencor entre las personas para provocar conflictos. Entre otros dioses menores del caos están Orunlu, quien custodia el templo donde se encuentra el libro de los dioses muertos en las tierras del silencio, tras los pantanos de niebla. Piairai, quien es uno de los dioses del caos antagonistas de Stormbringer, y que tiene la apariencia de un pulpo de color rojo. Finalmente está el dios antiguo Darniscan, quien resucitó en el plano de Elric debido a la creciente influencia del caos en el mundo y cuyo objetivo era revivir a sus compañeros, los dioses muertos, para asumir el mundo en el caos absoluto. Aún hay unas cuantas deidades menores más, pero no vale la pena detallarlas por no tener más que unas pocas menciones en las historias. Además de estas deidades también se encuentran los señores elementales de la tierra, el agua, el aire y el fuego. Y los señores de las bestias, dioses de una familia de animales en concreto, como los insectos, reptiles, gatos, etc. Pero esto los abordaré mejor en otro video para no hacer tan largo este. Con esto ya hemos abordado casi toda la información más relevante del mundo de Elric. Aún quedan algunas cosas por comentar, como el multiverso en sí o el campeón eterno, temas que abordaré en un próximo video. Además de este, planeo subir una guía de lectura menos confusa para las historias de Elric, así que te recomiendo que te suscribas para no perderte de este contenido y puedas disfrutar del universo de Elric de mejor manera. Coméntame qué te ha parecido este universo y si crees que la información de este video puede llegar a ser provechosa para ti. Sin más que decir, yo soy Tamayo, esto es Tinta Seca y nos veremos en un próximo video.